Segundo finalista de esta Champions, el PSG. Análisis Bayern PSG. Vamos a darle. Bueno, vamos a hacer el análisis. Esto lo estoy grabando, es un video para YouTube. Hoy no hice directo, o bueno, no estoy haciendo directo mientras hago mientras grabo el video, porque bueno, ya es muy noche, entonces decidí hacer mejor el video de una vez y terminar con eso, ¿no? Decir como siempre que si te gusta mi contenido, que me dejes tu like, que te suscribas, te lo agradecería un montón. Vamos con eso, como siempre decir, siempre dividido en tres partes el video en sí, un poco de lo que había sucedido por ambos equipos antes de este enfrentamiento, luego el análisis y de último el uno por uno. Entonces vamos, justamente la verdad es que voy a ser sincero, por la liga, yo no sé qué había pasado con el PSG y qué había pasado con el Bayern. No veo la Ligue 1 y no veo la Bundesliga. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que había sucedido en el anterior partido de Champions. Un partido de Champions de ida que se jugó en el Parque de los Príncipes, en el estadio del PSG, que había terminado 5-4 a favor a PSG. Doblete de Dembélé, doblete de Kvaratskhelia y el último gol, ¿quién lo metió? Creo que fue Doué, o no, ya ni me acuerdo. Luego los goles por parte del Bayern, el penal de Harry Kane, el golazo de Luis Díaz al final, el gol de Upamecano y el golazo de Olise. O sea, hubo muchos goles en ese partido y mucha gente pensaba, incluso yo pensaba que este partido iba a ser la repetición de lo mismo. Igual como fue el de ayer de Arsenal Athletic, yo iba a decir Bayern Arsenal Athletic, que fue casi un copy-page. Este no fue un copy-page, fue un partido un poco más tranquilo, pero que hubo muchas chances de gol por parte de ambos equipos. Predominaba más el PSG, la verdad, si te soy sincero. Pero bueno, es el anterior partido de ida que se jugó en el Parque de los Príncipes había terminado con un global de 9 goles anotados, 9 goles encajados, en donde la verdad, si culpamos a los arqueros, yo creo que sería ser malos, porque creo que Neuer y Safanov no tuvieron culpa en la cantidad de goles que se anotó en ese partido. Una que otra es verdad que flaquearon y que sí se puede ponerle un poco de peso al arquero en un error de un gol, pero de los otros goles, la verdad es que yo creo por mi parte que no hayan tenido cierta culpa o cierta incidencia que ellos hayan cometido para que esos goles cayeran o se los anotaran, la verdad. Entonces, la verdad es que se esperaba un partido muy idéntico, aunque no fue idéntico al punto de que fue ese partido fue de ataque y ataque constantemente los dos tiempos de la ida. Fue un partido que la verdad fue muy interesante, muy bueno y que se plantearon muchas cosas más que nada de parte de Luis Enrique. Si hablamos un poco de los 180 minutos en general, los dos partidos, yo creo que el PSG es justo vencedor, sin ser obviamente superior o que haya aplastado al Bayern, ni mucho, pero sí yo creo que es justo vencedor por las chances que generó, por quien más dominó el partido en en todas las partes de los dos partidos, ¿no? Quién fue el que más dominó, quién fue el que mejor anotó, el que mejor finalizó, el que mejor fue determinante, ¿no? Entonces, yo creo que eso diría un poco por esta mini previa, ¿no? Decir un poco de lo que había sucedido. Vamos con el análisis. Ya el partido, los primeros 10 minutos del partido fueron muy intensos. La verdad es que los primeros 10 minutos parecía que iba a ser un partido idéntico al de la ida, un ataque constante por parte de los equipos. Pero bueno, en esos 10 minutos de ataque constante en el que los dos equipos se acomodaban en cómo iban a jugar, ya que el Bayern obviamente iba a jugar con la posición, con posiciones largas, con mover la pelota, que meter pases filtrados, etcétera, y el Bayern iba a jugar más el contraataque como fue idéntico en el Parque de los Príncipes. Bueno, al minuto 3 cae ya el gol del PSG, una locura, la verdad, un gol que yo creo que la mayoría de ese gol es por parte de Viche Kvaratskhelia, del georgiano. ¿Cómo ocurre este gol? Ocurre a través de una salida de balón por parte del PSG y de un aprovechamiento de Kvaratskhelia de la defensa adelantada del Bayern. Bueno, ¿cómo ocurre? Le dan el pase a Kvaratskhelia que recibe de espaldas al arco de Neuer, mete la pared a Fabián Ruiz, o sea, es pase, tac, y para atrás un poco para Fabián Ruiz que se encontraba en la banda, Fabián Ruiz que de primera mete el pase largo, el pase filtrado y un Kvaratskhelia que se desmarca perfectamente, le gana a su marcador y solo se va galopeando hasta el área chica. Llega al área chica, alza la cabeza y decide meter un pase que parecía que no tenía destino,
pero que cuando la cámara se mueve se ve que ahí estaba Dembélé. Dembélé que espera que le llegue el balón, se acomode, mete un zapatazo, un remate, un bombazo arriba al arco que era imposible para atajar para Neuer. Y al minuto 3 por asistencia de Kvaratskhelia y una jugada impresionante que la verdad de Kvaratskhelia y de un muy buen remate de Dembélé, ya el partido iba en el marcador 1-0, en el global 6-4. Entonces ya el PSG ya tenía 2 goles de ventaja en esta serie al minuto 3. Y luego de esos 3 minutos subieron algunas jugadas de Olise y no mucho más. Los primeros 10 minutos del partido. Luego de esto, te soy sincero, del minuto 10 ponele hasta el 40, donde se despierta un gran Musiala, que lo diré ahorita en el momento, la verdad es que no sucedió mucho, pero que desde la forma táctica se vieron muchas cosas que Luis Enrique utilizó para evitar lo que había sido el anterior partido donde hubo un ataque constante. Es verdad que hay una cosa polémica que sucedieron en estos, ponerle 20 minutos del partido, no, bueno, casi 30 minutos del partido, que fue la mano de Jones, pero lo vamos a ir relatando, diciendo como vaya yendo los tiempos, ¿no? Bueno, en estos, del minuto 10 al minuto 40, fácilmente, no sucedió mucho. Hubieron 3 jugadas puntuales que voy a mencionar, pero después de eso, la verdad es que el Bayern intentaba obviamente dominar el partido. El Bayern tuvo la tenencia de la pelota, pero no el dominio del partido. No fue superior. Yo te diría que el PSG tampoco fue superior, pero anuló al Bayern. Anuló su sistema de pases, anuló que el Bayern pudiera encontrar pases filtrados y anuló a la vez que si no podía encontrar pases filtrados, que pudiera acceder a través de individualidades. ¿Cómo era esto? Pues doblándole la marca a Olise, doblándole la marca a Luis Díaz y con un Marquinhos y Pacho ahogando a Harry Kane, que hacía que el Bayern no pudiera terminar las jugadas. Y cada vez que iba a terminar las jugadas, la recuperaba el PSG y se armaba el contraataque. PSG que cada vez que recuperaba el balón tenía siempre opciones de pase para poder liberar y poder meter un pase largo, ya sea a Kvaratskhelia, a Dembélé o a Doué, sus 3 cohetes en el ataque, literal. Entonces así planteó el partido Luis Enrique, con muchas marcas, con muchas presiones, más que nada el PSG en su propia área presionando rápido para recuperar y armar el contraataque. Pero bueno, en esos 30 minutos puntuales sucedieron 3 jugadas, como yo dije, que son interesantes. Una fue de Olise, que se mete un recorte o una muy buena gambeta al 26, termina metiendo un zurdazo que pasa muy cerca del travesaño. Yo diría que la más peligrosa del Bayern hasta el momento, si te soy sincero. Luego de eso, al 30 está la jugada polémica. La jugada polémica donde a través de una jugada del Bayern que termina cayendo la pelota en el área chica del PSG, Vitinha, que obviamente para evitarse problemas decide despejar la pelota, pero en ese despeje le termina dando en la mano a João Neves. Y bueno, mucha gente estuvo analizando si eso era mano, si era mano punible, si era penal. Pero bueno, se los voy a explicar, ¿no? Algo que yo entendí exactamente lo que yo entendí. Existe una regla como tal que en el momento que un jugador o un compañero, mejor dicho, despeje la pelota y en ese despeje le termine dando la mano en un jugador, esa acción no se considera penal porque hay criterios para cobrar penales. Y justamente en esta acción donde es el despeje de Vitinha, donde no tiene la intención obviamente João Neves de tener la pelota y a la vez de que el despeje de Vitinha está fácilmente 1 metro de João Neves y mete el bombazo, João Neves por protección, por instinto humano intenta cubrirse y deja la mano, no terminan cobrando penal porque a través de esa regla que existe en el fútbol, de ese criterio, no se considera mano punible porque era un despeje de su propio compañero, o sea, no era una jugada de ataque por parte del Bayern, sino un despeje del PSG. Entonces, hasta cierto punto dices, es lógico, ¿no? ¿Para qué coño, sabes? ¿Para qué demonios voy a meter o voy a detener la pelota de un despeje de un compañero mío para que no nos perjudiquen o no nos tiren a puerta, ¿sabes? O no nos rematen. ¿Para qué carajo yo voy a detener ese remate, ese despeje?
Entonces, por esa razón no cobraron el penal. Pero también hay otro criterio o razón por la que hubieran cobrado penal, y es que la mano de John Neves está demasiado abierta, pero demasiado abierta. Y es debatible. Es muy debatible si era penal o no, porque justamente esas dos reglas, esas dos partes de la normativa chocan tanto que quisieron evitarse problemas y acaparon o siguieron la orden de esta regla que acabo de mencionar del despeje de un propio compañero y no terminan cobrando penal. Esa es la razón. Mucha gente piensa que es robo, que es atraco al Bayern, pero esa es una de las razones por las que no cobran penal. Bueno, es la razón en sí, no es una de las razones, es la razón. Pero como digo, igual como es esta razón, también está esta, que digo que la mano de Joao Neves estaba demasiado abierta, pero demasiado, no es que la tenía un poco así, la tenía demasiado abierta. Entonces, podría haber sido mano punible y no mucho más. Luego, al 33 ocurre un tiro libre para el PSG que ejecuta Vitinha, que la mete al área chica y la termina calzando, la termina cabeceando Joe Neves y casi por una muy buena tajada de Neuer la termina mandando al córner que iba muy directo al segundo palo. Luego de eso, al 40, que justamente dije yo, fue el 40 que se despertó un poco más el Bayern y empezó a atacar más el Bayern. ¿Cómo pasó esto? A través de un Musiala que apareció. Un Musiala que la verdad es que los primeros 40 minutos no era constante, no tenía ninguna jugada memorable, pero en esos 5 minutos lo que hizo Musiala, yo creo que hizo que el Bayern pudo haber seguido con un gol al primer tiempo, ¿no? Al entretiempo. ¿Cuáles fueron las jugadas de Musiala? Bueno, las jugadas de Musiala, la primera fue el 41, de un centro de Musiala que no que tapa Safanov el centro, deja el rebote la defensa del PSG, ¿no? Y a través de este rebote la aprovecha Musiala y termina metiendo otro remate que pasa por muy arriba del travesaño. Luego de eso hay otra de Musiala al 43, 2 minutos después de un pase de Olise de taquito. Musiala que conduce, que la controla, que abre la pelota, mete el zurdazo al primer palo y la termina atajando otra vez a Fanov. Luego de eso, al final del primer tiempo, de una falta a Kimmich que cobran un tiro libre que el mismo Kimmich ejecuta, mete un pelotazo al área chica y la termina cabezando literalmente solo, pero termina errando el remate y la pasa por muy lejos del segundo palo. La verdad es que después de eso no hubo mucho más en el primer tiempo y yo creo que en el entretiempo que se ha ido con un gol el PSG no era lo más justo, pero bueno, fue el más determinante el que aprovechó esos primeros 10 minutos donde se estaban acomodando los dos equipos. Luego se empieza el segundo tiempo y la verdad es que el segundo tiempo empieza de una mejor forma, con muchas más revoluciones por parte del Bayern. ¿Por qué? Porque siento que los primeros 20 minutos del segundo tiempo fue un ida y vuelta. Fue un constante ida y vuelta porque obviamente el Bayern buscaba obviamente reducir la ventaja que ya tenía el PSG en el global y obviamente empatar el partido, y a través de eso el PSG empezó a encontrar más espacios de los que ya tenía porque ya había planteado el partido de contraataque, empezó a tener más espacios para atacar pues obviamente todo el área del Bayern. Y hubieron varias jugadas en esos minutos, del 45, bueno, 46, ponerle hasta el 75, hasta el 80, ¿no? Sería más o menos, a ver, 50, 60, bueno, no, hasta el 70, al 65, al 70 fue por ahí, se me fue mucho el tiempo. Bueno, al 55 de una presión del PSG, cual habilita a Doué, termina recortando y remata y tapa Neuer. Ya la primera había sido del PSG. Y también decir que se me había olvidado que cómo también se formó este ida y vuelta. Porque el PSG empezó a presionar demasiado. Mucho más de lo que hacía en la primera parte. Presionaba mucho. O sea, iba demasiado a la presión cuando el Bayern quería salir. Obviamente a través de jugada, de limpiar la salida y poder salir y no tirar el pelotazo. El
Bayern presionaba demasiado, el PSG presionaba demasiado. Y por esas razones que también se armó el juego, el contraataque y contraataque. Luego al 56 hubo otra de Kvaratskhelia que recorta, mete y una tajada de Neuer con los pies. Al 64, al 63 de una conducción de Doué que mete el remate al segundo palo y Neuer que la vuelve a atajar. Al 68 de una jugada de ataque del Bayern que empieza con una conducción de Lucho Díaz, que Lucho Díaz se la pasa a Musiala, Musiala que a Davis, Davis que mete el centro, Lucho Díaz que la controla y sin tener la chance de, digamos, de tomar carrera, mete el remate y la taja Safanov. Y luego de eso, luego de hasta el minuto 70, como dije, esos primeros 25 minutos del partido, donde hubo mucho ataque, pero como pudieron ver, predominó más el ataque del PSG. O sea, si hablamos un poco más, hubo más tajadas memorables de Neuer que de Safanov. Entonces, predominaba más el PSG en ataque, en ofensiva. Al PSG le convenía más eso. Obviamente, el Bayern entendió que ya en 25 minutos tuvo casi 4 jugadas claras el PSG para liquidar el partido, para meter un gol más y tener una diferencia de 3 goles. Entonces, el Bayern dijo: vamos a calmarnos, y desde el minuto 70 hasta que finalizó el partido, ponerle, el Bayern decidió volver a hacer lo que estaba haciendo antes, tener la tenencia, no irse a buscar tanto el gol, tener más la tenencia, más la posición, más dominio de la pelota, pero obviamente sabiendo que el PSG se iba a poner en un bloque bajo y que iba a marcar entre dos a sus extremos y que iba a ahogar a Harry Kane como lo estaba haciendo en la primera parte, pero aún así decidió hacer eso el Bayern, porque si no iba a ser unida constante donde predominaba más el PSG, donde atacaba más el PSG. Bueno, al 87 en esa cosa hubo otra atajada de Neuer de Barcola, a través de una contra que se generó del PSG, y la verdad es que no hubo mucho más hasta que cae obviamente el gol de Harry Kane en el tiempo extra, en el tiempo agregado. ¿Cómo cae el gol de Harry Kane al 94? Cuando parecía que ya el partido se iba a terminar, que ya el Bayern, bueno, que el PSG era finalista de esta Champions, que se iba a enfrentar contra al Arsenal. No sé en dónde, creo que es en Budapest, si no ando mal, pero bueno, eh, cuando parecía que todo estaba acabado, hubo un solo momento donde Harry Kane estuvo completamente libre. Y en ese momento que perdieron la marca, Harry Kane hizo lo que quiso, hizo lo que sabe hacer, a través de una varia conducción de pases que termina dando el pase Kimmich a Davis, y Davis que le mete un muy buen pase a Harry Kane que controla y la posiciona con la zurda, mete un zurdazo que la termina clavando casi al ángulo. Y en ese momento se pone 1-1 el partido con 3 tiempos o con 3 minutos extras o 3 minutos para que se acabe el partido y el tiempo extra, ¿no? De la segunda parte. Y en ese momento el Bayern atacó como loco. En ese momento el Bayern atacó como loco, y como había hecho algunos cambios ya, eh, obviamente, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Ya había hecho cambios de Luis Enrique, se me fue el pedo. Bueno, ya había hecho algunos cambios Luis Enrique, que es un poco más defensivos que ofensivos por razones obvias. Obviamente el Bayern atacó con todo lo que es con todo, y hubo que otros remates, pero tampoco sin generar peligro. Y así finaliza el partido con un Bayern que fue completamente anulado, si te soy sincero, por el PSG, que tuvo una que otra, no te lo voy a negar, pero donde dominó o donde predominó más el ataque del PSG, donde hubieron más salvadas de Neuer que de Safanov, donde el PSG hasta cierto punto se cansó de errar tanto. La verdad es que, como digo, yo creo que es justo que el PSG haya pasado por todas estas cantidades de chances que tuvo para meter el gol para liquidar la serie. Yo creo que eso es todo por mi análisis. Entonces vamos con el uno por uno. Déjenme acomodar acá esto. A ver, tiki tiki, tiki tiki. Ahí está.
Voy a checarlo un poco. Bueno, ahí se ve un poco bien, se ve bien. Vamos a empezar con el Bayern, terminamos con el PSG. Por parte del Bayern estuvo Neuer en el arco. Yo creo que el primer gol o el gol que le anotan, el único gol, la verdad es que es un golazo de Dembélé. No tiene mucho que hacer Neuer y todas las donde se le exigió Neuer, que fueron demasiadas, la verdad, tapó todas. Hoy Neuer estuvo bárbaro, la verdad, estuvo bárbaro. Las que no atajó en el anterior partido, acá estuvo a otro nivel. La verdad es que Neuer también fue hasta cierto punto un jugador que pudo hacer que por lo menos hasta el 94 pudieran empatar el partido por parte de Harry Kane. En la línea de 4 estuvieron Stanisic, Ta, Upamecano y Laimer. Yo creo que Stanisic y Laimer, la verdad, estuvieron muy flojos. Cada vez que quería Doué pasaba Stanisic y cada vez que Kvaratskhelia iba pasaba Laimer, si te soy sincero. En la línea o en la saga central estuvieron Ta y Upamecano. Un Ta que estuvo bien, un Upamecano que también estuvo bien. Yo creo que no hubo errores de los centrales, ni mucho menos. En el doble 5, Pavlovic, Kimmich. La verdad es que Kimmich tuvo muy buen partido. Pavlovic más o menos, pero también bien. En la línea de 3 de ataque, un poco un Musiala que se despertó al final del primer tiempo y la mitad del segundo tiempo, esos 25 minutos iniciales del segundo tiempo, estuvieron muy buenos minutos Musiala, pero luego se volvió a apagar, a ser un poco intermitente Jamal Musiala. La verdad es que esperamos que Musiala vuelva a recuperar su nivel. Es un jugador que cuando se prendió, justamente, más que nada en esos 5 minutos de los últimos 5 minutos del primer tiempo, tuvo jugadas claras. Más que nada el remate al primer palo cual ataja Safanov. Luis Díaz, que para mí yo creo que fue el mejor atacante, si te soy sincero. Para mí Luis Díaz tuvo una que otra. Es verdad que no pudo mucho pasar a Zaïre-Emery, que es más que nada mediocampista, pero la verdad es que tuvo muy bien Luis Díaz. Olise, que nomás estuvo los primeros 20 minutos Olise, o bueno, 26, porque fue cuando da el remate. Y después de eso Olise desapareció, si te soy sincero. No fue un partido de Olise escandaloso, ni mucho menos. Creo que fue el peor partido que se le ha visto a Olise por Champions, porque en la ida contra justamente el PSG jugó un partidazo, contra el Real Madrid jugó un partidazo, pero acá en esta parte, en la vuelta, un Olise muy apagado, casi no generó nada de peligro. Solo le sacó a Nuno Méndez la amarilla al minuto 7 o por ahí. Después de ahí no hizo mucho más que el remate que dije. Y Harry Kane, que no se le puede decir mucho a Harry Kane porque estuvo ahogado, estuvo con una presión constante de Marquinhos y Pacho, pero que cuando lo soltaron, cuando se descuidaron por un minuto, les clavó el gol. La verdad es que Harry Kane estuvo bien. Por parte del PSG, Safanov en el arco, que también tuvo atajadas claves, no tantas como Neuer, pero que sí fueron claves para mantener su arco en cero. En el gol no creo que haya tenido culpa, es un descuido de la defensa del PSG, pero un zurdazo, una definición de Kane bárbara. En la línea de 4, Zaïre-Emery estaba bien. La verdad es que cuando el PSG se defendía, Zaïre-Emery iba como lateral, y cuando el PSG tenía la posición o iba al ataque, Zaïre-Emery iba como 5, se metía en el mediocampo y a veces jugaba con eh, eh, para el ataque un 3 4 3 literalmente. Un 3-4-3 jugaba así. Pero con un Zaïre-Emery más metido como 5, un Vitinha también como un 5 pero más arriba, un Ruiz por esta banda y un Jones por acá, mejor dicho. Era más o menos así. Marquinhos y Pacho, yo creo que estuvieron bien. Marquinhos tuvo un buen partido. Pacho creo que fue el mejor defensivamente, incluso se llevó el MVP de la Champions. Nuno Méndez, que sufrió creo que los inicios del partido hasta cierto punto, pero luego se acomodó y casi no sufrió nada más después de eso. Fabián Ruiz, que fue clave en el primer gol. Pero que también tuvo un muy buen partido. Vitinha también tuvo buen partido. Joe Neves, que no que tuvo buen partido, tuvo esa que atajó Neuer en el primer tiempo de un cabezazo. Otro gol de cabeza, iba a ser otro gol de cabeza de Joe Neves. También tuvo buen partido. La verdad es que el mediocampo del PSG lo hizo muy bien. En el ataque, el más flojo, si te diría el más flojo, es por mucho Doué. Yo creo que
este fue un mejor partido de Doué que en el de la ida. En el de la ida tuvo chispazos, pero acá creo que fue en el segundo tiempo fue bárbaro. En el primero como que ahí, pero en el segundo tiempo es casi las más claras o hubo tres remates de Doué que atajó Neuer. ¿Qué te puedo decir? Doué estuvo bien. Dembélé también estuvo bien, Dembélé ayudando mucho en la presión y obviamente estando ahí cuando se debe estar para marcar el gol. Y yo creo que Kvaratskhelia fue el mejor en el ataque, 100%. Kvaratskhelia, Kvaradomar fue el mejor, no hay duda alguna. Y la verdad es que eso fue por parte del Bayern y PSG. Espero que les haya gustado y no mucho más. Nos vemos porque tengo que grabar otro video justamente ahora que va a ser el análisis del Toluca Los Ángeles FC que vi. Vamos, chao. Dejen su like y suscríbanse, amigo. No me dejen muerto. Mañana no sé si voy a aprender directo, pero el viernes tal vez. No lo sé, huevo, no lo sé. Pero bueno, chao.